Shabbat Shalom, Lekulam, bienvenidos a esta transmisión que con la ayuda del cielo traemos para ustedes en este día de Shabbat, finalizando ya este sagrado día de Shabbat, pero queremos compartir con ustedes un poco de la riqueza extraordinaria que vamos a disfrutar en este día. Con el permiso del cielo, bajo la autoridad de nuestro Santo Maestro Jesús HaMashiach, con el permiso de nuestro Rab, el doctor Dan Ben Abraham, y con el permiso de cada uno de ustedes que abren este espacio para poder llegar a sus hogares a través de estas redes sociales. Que la paz y la bendición del Altísimo sea sobre sus vidas de una forma muy especial. Hoy vamos a hablar de una porción de la Torá que tiene por nombre Parashá Hayé Sarah, las vidas de Sara. Así se llama, las vidas de Sara. ¿Por qué la Torá utiliza una expresión en plural para hablar de la vida de nuestra matriarca Sara? Bueno, hay varios misterios importantes allí que vamos a tratar de compartir con todos ustedes. Pero antes de esto, quiero aprovechar la oportunidad de saludar a cada uno de los hermanos que siempre están constantemente allí pendientes de estas transmisiones. Que la paz y la bendición del Altísimo sea sobre sus vidas, especialmente a las personas allá en Estados Unidos, Canadá, México, Guatemala, Honduras, El Salvador, que nos saludan ahorita desde El Salvador. Que la bendición del Altísimo sea sobre ustedes de una forma especial, desde Nicaragua, desde Costa Rica, donde también nos están saludando en este momento. Que la bendición del Altísimo sea sobre sus vidas. También a todos los hermanos en Panamá, en Colombia, acá en Venezuela donde nos encontramos, que la bendición del Altísimo sea sobre sus vidas. También en Perú, en Ecuador, donde tenemos siempre una audiencia maravillosa, que por cierto nos están saludando en este momento desde el Ecuador. Que la bendición del Altísimo sea sobre sus vidas. En Chile, en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, hasta en Brasil, ¿verdad? España, Inglaterra y todos los lugares donde hayan hispanos, enviamos saludos y bendiciones para cada uno de ustedes. Estaba comentando al principio de esta enseñanza que la Parashá tiene por nombre Hayé Sarah. Hayé Sarah, una expresión que significa las vidas de Sara. Las vidas de Sara. Y les decía que hay ciertos misterios importantes que están allí porque la Torá está usando un término en plural para hablar de la vida de nuestra matriarca Sara. Y lo más interesante es que la Torá, en vez de hablarnos de la vida de Sara, como comienza la Parashá, lo que nos va a hablar es de su muerte. Que Sara murió a los 127 años y fue sepultada. Y entonces uno se pregunta, ¿por qué la Torá utiliza un término en primer lugar en plural y en segundo lugar un término que tiene que hablar de la vida, cuando realmente la Torá nos va a hablar de la muerte de nuestra matriarca Sara? Son algunas cosas importantes que tenemos que ir analizando y que con la ayuda del cielo, bajo su bendición, estaremos tratando de descifrar todos estos maravillosos aspectos que puedan ser de gran bendición para la vida de cada uno de nosotros. Quiero comenzar en primer lugar con el término en plural. ¿Por qué la Torá utiliza un término en plural? Las vidas de Sara. Además de eso, tenemos otro detalle importante, que no solamente la Torá está utilizando un término en plural, sino que además la Torá viene también inmediatamente a hablarnos de los años de la vida de Sara, y lo dice también como si fueran separados. En otras palabras, cuando tú vas al texto en hebreo, el texto no dice que Sara vivió 127 años. Así lo dice el texto. Así lo dice el texto.
El texto en la Torá dice, estas fueron las vidas de Sara, 100 años, 20 años y 7 años, de forma separada. 100 años, 20 años y 7 años. Uno se pregunta, ¿por qué la Torá utiliza la expresión años cada vez que termina un número? En vez de decir 127 años, como lo hacemos nosotros normalmente hoy en día. Incluso en Israel se utiliza hoy en día de esa forma, utilizando la palabra año solamente una vez al final de la cifra. ¿Por qué la Torá hace algo inusual y nos dice que las vidas, ten en cuenta esto, las vidas de Sara fueron 100 años, 20 años y 7 años? Bueno, de aquí los intérpretes de nuestro pueblo Israel, especialmente los intérpretes del Midrash, nos dan algunas pistas importantes para poder entender un poco lo que estamos hablando. Por ejemplo, el Midrash dice que a los 100 años Sara tenía la belleza de la belleza de una chica de 20 años, y que a los 20 años tenía la pureza de una niña de 7 años. ¿Ok? Es lo que el Midrash viene a decirnos, para darnos alguna pista, y ahí entonces se interpreta que la vida de Sara, o mejor dicho, las vidas de Sara, ¿ok? Las vidas de Sara están divididas en estos 3 periodos para decirnos que a los 100 años Sara tenía la pureza de una chica de 20 y a los 20 años tenía la belleza de una niña de 7 años. ¿Ok? Entonces, de ahí el Midrash trata de darnos una respuesta. Sin embargo, esa respuesta pareciera no decirnos mucho. ¿Ok? Los intérpretes del Midrash comienzan a decir que, bueno, lo que el Midrash quiere decirnos es que cuando Sara tenía 100 años, tenía realmente la pureza de una joven de 20 años. ¿Por qué? Porque se considera en el judaísmo que cuando una persona aún no ha pasado de los 20 años de edad, no es culpable delante del cielo de los pecados cometidos. Es lo que enseñan algunos de nuestros sabios. Y por lo tanto, cuando el Midrash dice que a los 100 años Sara tenía la pureza de una chica de 20 años, es que delante del cielo ella estaba absuelta de cualquier tipo de pecado. Y cuando el Midrash nos dice que a los 20 años ella tenía la belleza de una niña de 7 años, nos está hablando de esa belleza espiritual. ¿Ok? De esa belleza espiritual. De esa manera, los sabios del Midrash de alguna manera tratan de darnos respuesta a este término de por qué la Torá utiliza una expresión como las vidas de Sara. Antes de seguir indagando un poquito en todo esto, voy entonces a analizar por qué la Torá utiliza una expresión que tiene que ver con vida cuando realmente tiene que ver con la muerte. ¿Ok? Recuerda esto que es importante. La Torá no nos va a narrar nada de la vida de Sara en este momento, en esta parashá. La Torá nos va a narrar realmente es la muerte de Sara. Entonces, ¿por qué la Torá utiliza la expresión vidas cuando nos va a hablar de la muerte? Bueno, quizás un intérprete rabínico del primer siglo nos dirá esta expresión que está escrita en nuestra Mishnah Nexarita: sorbida es la muerte en victoria. Fíjate qué expresión tan importante. Sorbida es la muerte en victoria. Esa es una expresión importante. ¿Por qué? Porque realmente la muerte no tiene poder sobre nosotros. Que hemos ligado nuestra alma al Dios de Israel y a Mashiach. ¿Ok? Por lo tanto, cuando un justo muere, realmente no está acabando su vida.
realmente su vida no está acabando. De hecho, en nuestra Mishnah Netzarita se ve la muerte como dormir. Y constantemente se usa la expresión los que duermen en el Eterno. ¿Por qué razón? Porque como hemos venido diciendo hace un momento, cuando una persona muere, realmente su vida no se acaba. Cuando un creyente muere, su vida no se acaba, sino que duerme en el Eterno hasta esperar el día de la resurrección de los muertos. Y esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra gloriosa esperanza. Por cierto, quiero decir algo en este momento. Quiero mandarle mis palabras de consuelo y de fortaleza a la familia Marcano de Puerto Ordaz, que hoy tuvo la partida física, la partida al Gan Eden del padre de familia, nuestro hermano David Marcano, un hombre que por muchos años ha permanecido fiel en los caminos de la Torá, es uno de los fundadores de la comunidad de Puerto Ordaz, y que el Eterno envíe consolación, paz y fortaleza a cada uno de los miembros de su familia y en especial a toda la comunidad en Puerto Ordaz. Así que estas palabras sirvan para consuelo. Cuando un justo muere, realmente no hay una cesación de la vida. La vida no termina, sino que dormimos en el Adón. Dormimos en el Señor, como dice nuestra Mishnah Netzarita, esperando el día de la resurrección de los muertos. Así que nuestro hermano David Marcano está durmiendo, esperando esa resurrección gloriosa que ha sido prometida por nuestros padres, ¿okay? Que ha sido prometida a nuestros padres. Baruch Hashem por eso. La parashá Hayei Sarah viene a hablarnos de estas expresiones extraordinarias. Las vidas de Sara. Las vidas de Sara. Entonces, pero retomando entonces, ¿por qué la Torá utiliza un término en plural, de lo cual hemos venido dando respuesta en esta clase, donde en primer lugar enfatizamos que el Midrash comienza a interpretar que la razón es porque su vida estaba dividida en varias etapas, a los 100 años, los 20 años y los 7 años, etapas de la vida de nuestra madre Sara, ¿ok? Allí la Torá nos está dando una respuesta a través del Midrash. Sin embargo, quiero compartirles algo que es lo que está en mi Neshama en esta hora para poder entender por qué nuestra Sagrada Torá está utilizando un término en plural con respecto a la vida de nuestra matriarca Sara. Cuando uno tiene una vida con propósito, nuestra vida continúa aún después de nuestra muerte. Y obviamente ya hemos mencionado que para los justos, los que mueren, no finaliza su vida, sino que duermen esperando la resurrección de los muertos. Pero a eso no me estoy refiriendo en este momento. A lo que me estoy refiriendo en este momento es que cuando una persona justa fallece y tiene una vida con propósito, esa vida no finaliza allí. Esa vida continúa en aquellos que toman el legado de la persona que fue de bendición para su vida. ¿Qué es lo que quiero decir realmente en todo esto? En otras palabras, cuando tú logras causar que tu vida tenga significado,
cuando tú logras causar que tu vida tenga un propósito, esa vida tuya es continuada por aquellos que recibieron tu legado. Y en ese sentido, pudiéramos hablar en plural de las vidas. No solamente por la respuesta que nos dio el Midrash. Esa es una interpretación extraordinaria que nos dan nuestros sabios del Midrash. Acá te estoy dando otra interpretación de suma importancia también, que nos enseña que cuando nosotros logramos vivir una vida con propósito, nuestra vida es continuada aún después de nuestra muerte, porque aquellas personas que han sido influenciadas por nuestro legado continuarán la labor que nosotros hemos iniciado. Y esto es precisamente lo que ocurrió con nuestra matriarca Sara. El Midrash, para ayudarnos a entender todo esto, nos da algo importantísimo que quiero compartir con ustedes. El Midrash dice que habían tres milagros que ocurrían en la tienda de Abraham gracias a la presencia de Sara. Tres milagros que ocurrían en la tienda de Abraham gracias a la presencia de Sara. Número uno, el primer milagro dice que las velas del Shabbat que Sara encendía permanecían encendidas durante una semana completa. Es decir, cuando ya estaba llegando el próximo Shabbat era cuando las velas se apagaban para que Sara tuviese que cumplir otra vez la misma de encender las velas del Shabbat. Eso es lo que nos dice el Midrash, ¿ok? Que las velas de Sara no se apagaban, sino que duraban una semana encendidas desde este Shabbat hasta la víspera del próximo Shabbat. Y solamente se apagaban para que Sara pudiera cumplir una vez la mitzvah de encender las velas del Shabbat. El otro milagro que ocurría, según el Midrash, es que la masa del pan de Shabbat de nuestra matriarca Sara crecía de una manera milagrosa, de una manera extraordinaria, y sus halot eran inmensos para poder sustentar a todos los ushpisim, a todos los visitantes que Abraham traía de su tienda en el día de Shabbat para hablarles del Creador. Entonces, la masa del pan de Shabbat de Sara crecía de manera extraordinaria. Y el tercer milagro que ocurría es que la nube de gloria cubría siempre la tienda de nuestro padre Abraham. Siempre estaba una nube allí. Siempre había una presencia divina en la tienda de Abraham durante los 127 años de la vida de Sara. Siempre estaba la nube de gloria. Y nos dicen nuestros sabios del Midrash que una vez que Sara muere, físicamente hablando, estos milagros cesaron. Abraham tuvo que ocuparse él directamente de encender las velas del Shabbat, porque ya no tenía Sara, de preparar los panes y hacer todas las cosas. Pero nos dice el Midrash que los milagros que ocurrían cuando Sara estaba viva cesaron. En otras palabras, las velas no permanecían encendidas de un Shabbat hasta otro. La masa del pan no crecía enormemente. La nube de gloria se retiró de la tienda de Abraham. Y por lo tanto, estos tres milagros que ocurrían en la vida de Sara cesaron con su muerte. Cesaron con su muerte. Y así estuvo la tienda de Abraham por un tiempo. Pero el Midrash nos dice que una vez que Rivka llegó a la tienda de Sara, los milagros se restauraron. Las velas del Shabbat se encendían, se permanecían encendidas de un Shabbat a otro.
la pan de Shabbat crecía enormemente y la nube de gloria reposaba en la tienda de nuestro padre Abraham. Y cuando, dice el Midrash, que cuando Yitzhak vio que los milagros se restauraron, cuando Yitzhak vio que los milagros se restauraron, Yitzhak entendió que Rivka, o Rebeca, como es conocida normalmente, sería una sucesora de Sara. Sería una sucesora de Sara. Es por esa razón que te estoy diciendo que la Torá utiliza entonces un término en plural al decirnos las vidas de Sara. Las vidas de Sara. ¿Por qué? Porque la vida de Sara continuaría con Rivka, quien mantendría el legado de Sara vivo para las siguientes generaciones. Incluso una vez que Sara muriera, Rivka muriera, las sucesoras continuarían esa labor y entonces ese legado permanecería vivo hasta los días de Mashiach. En otras palabras, permítame decirlo de esta manera, cada vez que hoy en día una hija de Israel enciende las velas de Shabbat, está continuando con el legado de Sara y por lo tanto la vida de Sara continúa a través de cada una de las mujeres virtuosas de nuestro pueblo Israel. En otras palabras, cuando anoche mi esposa encendió las velas del Shabbat, ayer antes de la caída del sol encendió las velas del Shabbat, entonces ella estaba logrando que el legado de Sara continuara a través de ella y por lo tanto la vida de Sara permanece hasta el día de hoy. La vida de Sara permanece hasta el día de hoy. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con las panes de Shabbat. Cuando las mujeres virtuosas se esmeran en preparar los panes de Shabbat, entonces están continuando el legado de Sara. Están continuando el legado de nuestra matriarca Sara. Y cuando las mujeres virtuosas mantienen la santidad y pureza en sus hogares, están continuando el legado de Sara. Y por lo tanto, Sara permanece viva. Sara permanece viva a través de su legado cada vez que una hija de Israel está cumpliendo con ese legado que ella dejó a la posteridad. Bendito sea Hashem por eso. Así que la noticia extraordinaria es que Sara sigue viviendo a través de cada una de las hijas de Israel. Mientras haya una hija de Israel, mientras haya una descendiente de Sara, encendiendo las velas del Shabbat, haciendo los panes del Shabbat y manteniendo la pureza espiritual en el hogar, el legado de Sara continúa de generación en generación y Sara sigue viva en nuestras vidas, en la vida de cada una de las mujeres virtuosas. Así que sobre ustedes, mujeres, reposa un legado extraordinario sobre cada una de ustedes. Ustedes mantienen viva la memoria de nuestra matriarca Sara. Pero no solamente las mujeres. Aquí la Torá también nos habla de la muerte de nuestro padre Abraham. Y cuando la Torá nos habla de la muerte de nuestro padre Abraham, también usa el mismo término. Dice, Abraham murió a los 100 años, 70 años y 5 años. No dice 175 años. La Torá dice que al momento que Abraham murió a los 100 años, 70 años y 5 años.
dividiendo los años de la vida de nuestro padre Abraham también en 3 etapas importantes. De esa manera, al utilizar ese plural, al utilizar esa separación con respecto a la vida de nuestro padre Abraham, la Torá también nos está mandando un mensaje a cada uno de nosotros. ¿Y cuál es ese mensaje maravilloso? Que los varones también continuamos vivo el legado de nuestro padre Abraham. Nosotros, los hombres, continuamos vivo el legado de nuestro padre Abraham cuando seguimos sus pisadas. Nuestro santo maestro, Rabbi Yeshua HaMashiach, nos dijo en una oportunidad estas palabras: si vosotros sois hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Y por lo tanto, cada vez que un hijo de Israel hace las obras de nuestro padre Abraham, no solamente está demostrando que es hijo de Abraham, sino que además está manteniendo vivo ese legado de Abraham a través de las generaciones y a través de las obras de Abraham. Abraham sigue vivo en nuestras vidas, en nuestra memoria, y su legado permanece hasta la generación. Y es nuestra responsabilidad, así como las mujeres tienen la responsabilidad de mantener vivo el legado de Sara, es nuestra responsabilidad de los varones mantener vivo el legado de Abraham hasta los días de Mashiach. Hasta los días de Mashiach. En otras palabras, nosotros tenemos que asegurarnos que hasta que Mashiach no venga, tenemos que mantener vivo este legado. Hasta que Mashiach no venga, tenemos que mantener nosotros vivo este precioso legado a través de las generaciones. En otras palabras, ¿cuándo se acaba esta tarea? ¿Cuándo se acaba sobre nosotros esta tarea extraordinaria? Solamente cuando Mashiach venga. Si Mashiach no ha venido, como está ocurriendo en este momento presente, tenemos que continuar este legado y tenemos que mantenerlo firme, manteniendo este legado de generación en generación. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad esforzarnos hasta la venida de Mashiach para mantener viva la memoria de Sara y de Abraham Avinu. Sin embargo, quisiera profundizar un poquito más con respecto a estos 3 milagros que ocurrían en la tienda de Sara. Porque obviamente no podemos tomarlos literal. Yo he dicho en varias ocasiones que un midrash es un tipo de interpretación que está basada en el tercer nivel de interpretación de la Torá. En otras palabras, el midrash no es literal para que lo tomemos literal. Tú no puedes tomar un midrash de forma literal porque el midrash no es literal. Por ejemplo, he mencionado en varias ocasiones que cuando el midrash dice que al momento de entregar la Torá, Hashem levantó el monte Sinaí y se lo puso a los hijos de Israel encima y les dijo: ¿van a aceptar mi Torá, sí o no? ¿O los aplasto con el monte? Eso no podemos tomarlo literal. Eso no podemos tomarlo literal. Realmente Hashem no levantó el monte Sinaí, ni se lo puso encima a los hijos de Israel. Es un midrash, no es algo literal que tengamos que interpretarlo de forma literal. El midrash es una interpretación de la Torá que viene de un nivel más profundo y por lo tanto no es literal. Por lo tanto, así como no podemos interpretar de forma literal que Hashem levantó el monte Sinaí, tampoco podemos interpretar de forma literal que
las luces del Shabbat de Sara permanecían encendidas de un Shabbat a otro. O que los panes del Shabbat de Sara crecían gigantescamente. O que realmente había una nube de gloria cubriendo el campamento de Sara. No podemos tomar esas expresiones de forma literal. ¿Por qué? Porque el Midrash no es literal. El Midrash no es literal. El Midrash está en un nivel de interpretación mucho más profundo. Y por lo tanto, detrás de esas expresiones que el Midrash nos está dando, obviamente hay un principio, hay una enseñanza que es la que tenemos que extraer para poder entender cuál es realmente el legado de nuestra matriarca Sara. Por ejemplo, cuando el Midrash dice que las velas del Shabbat de Sara permanecían de un Shabbat hasta el siguiente Shabbat encendidas, ¿cómo podemos interpretarlo? ¿Cómo podemos interpretarlo? Nuestro sabio nos enseña que la luz siempre está relacionado con las buenas obras, con los ma'asim tovim. La luz representa las buenas obras, los ma'asim tovim. De hecho, enseña nuestro jajamim de forma importante que luz siempre está relacionado con bondad, con Hesed. Luz siempre está relacionado con Hesed, con bondad. Y por lo tanto, el hecho que la Torah nos diga que las velas del Shabbat permanecían encendidas de un Shabbat a otro, eso quiere decir que nuestra matriarca Sara siempre estaba mostrando Hesed, siempre estaba haciendo buenas obras, ma'asim tovim, siempre estaba haciendo algo en virtud al prójimo. Eso es la luz. Esa es la luz a la que se refiere el Midrash. No realmente las velas del Shabbat, sino que la luz de sus buenas obras permanecían todos los días de su vida, constantemente. Y por lo tanto, una mujer virtuosa que quiera seguir con el legado de Sara debe mantener viva esas buenas obras. No es solamente encender las velas del Shabbat, es también hacer buenas obras, ma'asim tovim, buenas obras, que vuestras buenas obras alumbren, que vuestras buenas obras sean esa luz que ilumine en nuestra generación. Entonces, una mujer que quiera continuar el legado de nuestra matriarca Sara tiene que estar consciente de que debe permanecer la luz, es decir, la bondad, el Hesed, manteniéndose vivo a través de sus buenas obras. Así que, mujeres de Israel, si tú quieres mantener el legado de Sara, cumple Shabbat. Obviamente, celebra Shabbat, enciende tus velas de Shabbat. Pero cuando enciendas tus velas de Shabbat, asegúrate también de hacer ma'asim tovim, buenas obras que muestren el Hesed de Sara, que muestren la bondad de nuestra matriarca Sara. Y de esa manera ese legado continuará a través de las generaciones. De hecho, hay una halajá que enseña que las mujeres, antes de encender las velas del Shabbat, deben colocar tzedakah en un alcancía,
en un recipiente establecido para la sedaká. Es decir, que antes de que la mujer encienda las velas de Shabbat, debe apartar una sedaká y colocarla en el recipiente donde se coloca la sedaká, para poder entonces dar esa sedaká durante la semana. Y esto es importantísimo que nosotros lo tengamos en mente. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que las velas del Shabbat, de la cual el Midrash nos dice que se mantenía encendida en la vida de Sara, se refiere a las buenas obras, al Hesed, a la bondad. Y por lo tanto, cada uno de nosotros tenemos que mantener ese legado vivo a través de estas buenas obras que cada una de las mujeres de Israel, y no solamente las mujeres de Israel, sino también los hombres, porque Abraham representa el Hesed, tenemos que mantener vivo ese legado extraordinario a través de la bondad, a través del Hesed, ¿ok? Así que Baruch Hashem. Ahora, ¿qué significa entonces el segundo milagro, que son los panes del Shabbat? Que dice los sabios que los panes del Shabbat de Sara crecían de forma enorme. Esto nos viene a enseñar un principio de que Sara era una mujer diligente. Sara era una mujer diligente, y gracias a la diligencia de Sara siempre había provisión en su mesa. Gracias a la diligencia de Sara siempre había provisión en la mesa de Sara. Siempre había provisión en la mesa de Sara, porque ella era una mujer diligente. Esto nos habla de una segunda cualidad importante que se conoce en hebreo como geburah, la disciplina, la diligencia. Por lo tanto, mujeres virtuosas que desean continuar con el legado de Sara, ustedes deben mantener no solamente viva la bondad, no solamente el Hesed, sino también la disciplina, siendo diligentes en todas las cosas que hagan, siendo disciplinadas, siendo esmeradas en las cosas que hagan. ¿Por qué? Porque esto viene a representarnos estos panes de Shabbat que crecían. Nos habla de esa provisión que gracias a la diligencia de Sara siempre había provisión en la mesa de nuestro padre Abraham. De hecho, hoy en día hacemos una bendición que dice que nuestras mesas sean como la mesa de nuestro padre Abraham, dispuesta para todo aquel que tiene hambre y sed. Fíjate esto. Siempre decimos y le decimos a Hashem que esta mesa sea como la mesa de nuestro padre Abraham, dispuesta para todo aquel que tenga hambre y sed. Y para que nuestra mesa sea como la mesa de nuestro padre Abraham, debemos esforzarnos. Debemos ser diligentes, como lo era Sara. ¿Ok? Y por lo tanto, esto nos habla, como dije anteriormente, de una cualidad que se conoce como geburah, que es la disciplina. Siendo disciplinado en todas las cosas que hagamos. De esa manera mantenemos vivo el legado de nuestra matriarca Sara, como lo venía diciendo. Ahora, el tercer milagro nos hablaba de una nube de gloria que cubría el campamento de nuestra matriarca Sara. Una nube de gloria que cubría la tienda de Sara. ¿Qué representa esta nube de gloria? Esta nube de gloria está hablando de una belleza espiritual. Una belleza espiritual. Y esa belleza espiritual en hebreo se conoce como la cualidad de Tiferet. Tiferet. Y Tiferet se demuestra a través de la integridad.
La belleza espiritual se muestra a través de la integridad. Una persona íntegra está mostrando una belleza espiritual. Y por lo tanto, cuando los sabios del Midrash nos dicen que había una nube de gloria cubriendo la tienda de Sara, nos quieren decir que Sara era una mujer íntegra. Una mujer íntegra. Obviamente esto también está relacionado con las leyes de Nidá, ¿ok? De punto de vista halágico, está relacionado con las leyes de Nidá, que Sara guardaba las leyes de Nidá, se purificaba y mantenía lo que conocemos hoy como Taharaj Mishpachá, la pureza familiar, ¿ok? Desde el punto de vista halágico, pero desde el punto de vista de las midot, desde el punto de vista de las cualidades, la nube de gloria que cubría la tienda de Sara representa la belleza espiritual de la integridad. Tiferet. ¿Por qué? Porque como venía diciendo, Tiferet siempre se relaciona con belleza espiritual. Y la belleza espiritual está realmente en la integridad. Una persona íntegra es una persona que muestra, emana una belleza espiritual en su vida. Lo hemos dicho en varias ocasiones. ¿Qué cosa es la integridad? A mí me gusta decirlo de esta forma. Que así como son tus pensamientos, sean tus palabras y tus acciones. Voy a repetir esto, porque esto es importante con respecto al concepto de integridad. Así como son tus pensamientos, sean tus palabras y tus acciones. Tú no puedes pensar algo, decir otra cosa y actuar de otra forma, porque entonces no eres íntegro. Para que haya integridad, tiene que haber una armonía en tus pensamientos, en tus palabras y en tus acciones. A mí me gusta poner un ejemplo siempre relativo a esto, ¿ok? Yo, por ejemplo, digo el ejemplo de cuando alguien llega a tu casa sin avisarte y te toca la puerta y tú estás muy cómodo en tu casa, quizás leyendo un libro o viendo la televisión o comiéndote un pasapalo, ¿verdad? Y no quieres que nadie te moleste. No quieres que nadie te moleste. Y llegan y tocan a tu casa y en tu pensamiento dices, qué molestia, qué fastidio que alguien haya venido. Yo estaba tan tranquilo, estaba tan bien disfrutando de este momento para mí y están tocando la puerta. Y cuando te asomas por el ojito de la puerta, ves que la persona que está tocando es la que menos querías. Y dices en tu mente, ¡ay! Y peor aún, mira quién llegó, Dios mío. ¿Y quién llegó? Pero cuando abres la puerta, sales con una sonrisa y dices, ¡hola! ¡Qué bueno que viniste! Estaba pensando en ti, mira, qué lindo, que te llamé con mis pensamientos. No estamos siendo íntegros. No estamos siendo íntegros. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos es una cosa, nuestras palabras es otra cosa y nuestras acciones son otra cosa. No hay armonía. Y por lo tanto, al no haber armonía, no hay integridad. Eso no quiere decir tampoco que tú vayas a decirle a la persona, mira, qué fastidio que hayas venido, porque fue lo que pensaste, ¿verdad? No quiere decir, tienes dos opciones allí. O tratas de transformar tus pensamientos, si se te viene un pensamiento producto del Yetzer Hará diciendo, qué fastidio que alguien vino, trata de cambiar ese pensamiento en tu mente. O, número dos, dile a la persona, oye, en este momento no estaba esperando visitas. La verdad que estoy ocupado y si me hubieses avisado, yo me hubiese preparado para recibirte, pero no me avisaste, llegaste sin avisarme. Así que en este momento no te puedo atender. Y ya de esa manera estás siendo íntegro. ¿Ok?
Tienes esas dos opciones. O número uno, transformas tu pensamiento y te alegras porque vinieron a visitarte. O número dos, no le vas a decir a la persona que es un fastidio, que esto, lo otro, pero sé íntegro diciéndole, mira, en este momento no estaba esperando a nadie. La verdad, gracias por visitarme, pero ahorita no te puedo atender. Si me hubieses avisado, yo me hubiese preparado. ¿Ok? Y de esa manera estás siendo íntegro con tus pensamientos. Entonces, el punto es que la belleza espiritual se manifiesta a través de la integridad. La belleza espiritual se manifiesta a través de la integridad. Por lo tanto, cuando la parashá nos dice que llegó a continuarse el legado de Sara a través de Rivka, nos está diciendo que Rivka no solamente cumplía la misma del encendido de las velas, sino que Rivka mantenía también la bondad que Sara manifestaba constantemente. Cuando el Midrash nos dice que los panes de Shabbat de Sara crecían enormemente y que Rivka continuó con ese milagro, nos está diciendo que Rivka no solamente se esmeraba en hacer buenos panes para Shabbat, sino que además de eso, Rivka era disciplinada, mantenía también la cualidad de Geburah, disciplina constantemente en su vida, tal como Sara lo hacía. Cuando el Midrash nos dice que la nube de gloria estaba en la tienda de Sara y que regresó cuando Rivka apareció allí y se casó con Yitzhak, nos está diciendo no solamente que ella mantenía la pureza familiar guardando las leyes de la nidá, sino que también nos viene a decir que ella mantenía la integridad que Sara tenía, siendo siempre una mujer íntegra. De esa manera, entonces nosotros podemos entender estos milagros y este legado que tenemos que continuar nosotros. Mantengamos la bondad de Sara. Mantengamos su bondad haciendo buenas obras y trayendo luz a la generación. Mantengamos la disciplina de Sara, siendo diligente en todas las cosas que hacemos, especialmente cuando se trata del sustento, y no solamente del sustento propio, sino también ayudar a otros a tener sustento. Y número 3, mantengamos vivo la integridad de Sara, para que seamos íntegros como ella lo fue. De esa manera, ese legado continuará de generación en generación. Que Hashem nos ayude. No hay nada más hermoso que tener una vida con propósito. No hay nada más hermoso que formar un legado en tu vida y ver que otros lo continúen aún después de ti. Esmérate en eso. Toma este legado que hoy hemos compartido contigo sobre Sara y hazlo tuyo. Hazlo tuyo. Y muestra ese legado a tus hijos para que ellos puedan esmerarse en estos caminos de rectitud, en estos caminos de Torá, en esta senda que anduvieron nuestros padres y nuestras matriarcas. Que la bondad sea parte nuestra, que la disciplina sea parte nuestra y que la integridad como belleza espiritual sea parte de cada uno de nosotros, y de esa manera podamos glorificar a nuestro Padre Celestial. Que Hashem te bendiga y te guarde, y que te dé la fuerza de asumir este legado y continuarlo hasta la venida de Mashiach. Shabbat Tov, Lekulam. Que el Eterno les guarde y les bendiga a todos. Muchísimas bendiciones. Gracias a todos los que por Facebook, por YouTube e Instagram nos han escrito y nos han saludado. Que la bendición del Altísimo sea sobre ustedes. Shalom Ubrahá.